continuamos en esta en esta sección donde seguimos, ya estamos pues a unos pequeños versículos de terminar, pero de mucha enseñanza que Juan empieza en este bloque del capítulo 5, versículo 13 al 21. Es un bloque donde Juan le va a enseñar a la iglesia después de venir enseñándole. Recordemos cómo Juan venía hablándole a estos hermanos sobre lo que estaba pasando, cómo debían vivir, cómo debían ser, qué era un verdadero creyente y cómo debía comportarse. Entonces, después de que le viene enseñando esto, cierra estos últimos versículos del 13 al 21 dándole garantías, certezas, hermano, como usted quiera llamarle, donde le asegura cosas que el cristiano tiene como privilegio. Entonces, la semana pasada el pastor inició con una de ellas, no sé si recuerda, y la enseñanza que tuvimos, la primera que asegura Juan es la vida eterna. Asegura esto, diciéndolo ahí en el versículo 13, diciendo estas cosas que os está escrito. A lo que se refiere aquí Juan, estas cosas os he escrito, se refiere de primera de Juan 1:1 hasta 5:12, ¿verdad? Todo lo que hemos visto en semanas anteriores y hermanos que han predicado y el pastor que ha predicado, todo esto que les ha escrito, ha dicho Juan, dice Juan, es para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna. Entonces está diciendo, para que tú creas realmente en Cristo y por eso tienes vida eterna. La primera garantía, la primera certeza que usted como hermano debe tener, lo vimos la semana pasada, es que usted tiene vida eterna. La vida eterna no va a ser arrebatada por nadie. Y en el juicio podrá ser otra, verán nuestras obras, verán otras cosas, pero la vida eterna para el creyente es real. Y la vida eterna, hermano, no es en este mundo. La vida eterna es al final de los tiempos. ¿Por qué hago esto? Porque la enseñanza que vamos a ver es la segunda certeza, la segunda garantía que nos da al creyente. Y esta parte es la que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el tema del día de hoy, hermanos, si ustedes los que lleva a punto antes de entrar al pasaje que vamos a ver, es nuestra confianza en Cristo Jesús. ¿Por qué nuestra confianza en Cristo Jesús? Lo dijo anteriormente. Para los que creen en el Hijo de Dios. Nuestra confianza en Cristo Jesús es que Dios nos escucha por medio de la oración. Decía allá en Solo Gracia que el hermano Armando y yo no nos pusimos de acuerdo con el himno de Foster. Y les decía a los hermanos, esta semana mientras estuve estudiando esto, cuando el pastor originalmente dividió los pasajes que en teoría, el primero que me tocaba era el que él predicó la semana pasada, yo no quería, le dije, pastor, es que con un pasaje no sé qué voy a hacer. Y cuando me hablan la semana y me dicen, Néstor, tú prediques esto, y yo, no puedo predicar el 13. Este himno de Póstrate es pequeño, es corto, pero lo escuché como 30, 40 veces esta semana. Porque hay un gran mensaje en eso, que lo vamos a ver hoy. Pero ese himno, cuando el hermano Armando lo puso en Solo Gracia, yo dije, ahí está el resumen de lo que Juan quería decir. La oración es el medio para que Dios nos escuche. Y ese es un privilegio que tiene el creyente. Nuestra confianza en Cristo Jesús es que Dios nos escucha por medio de la oración. Ese es el tema. Así que, hermanos, vamos al pasaje de esta mañana, que es Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 17. Sígame con su vista. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana porque tú pones los medios y para estar en tu presencia. Ayúdanos, Padre, en que en este momento nos podamos aislar de toda distracción, que en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, entendamos y pongamos atención a qué es lo que quieres en nuestras vidas.
Gracias por los hermanos que aquí están. Gracias por los hermanos que están conectados en línea. Ayúdanos, Padre, a todos, incluido a tu servidor, que podamos entender tu palabra. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces entramos en esta parte donde quiero enlazar una de las frases del pastor la semana pasada en la predicación. Y el pastor decía, porque Dios ha revelado a su Hijo en las Escrituras, tú debes escuchar atentamente la palabra de Dios. ¿Por qué tú debes escuchar la palabra atentamente de Dios? Y el pastor dio una explicación, una enseñanza la semana pasada. Hermano, ¿qué tanto escuchamos la palabra de Dios esta semana? ¿Qué tanto pusimos atención? Acabo de decir que es un privilegio que Dios nos escuche. ¿Qué hicimos nosotros para escucharlo? ¿Realmente escuchamos la palabra de Dios? Escuchar, hermanos, la definición de escuchar es prestar atención a lo que uno oye. Uno escucha 1000 ruidos, uno oye 1000 ruidos, pero escuchar es un arte. ¿Cuántos problemas se causan por no escuchar? Los más, y no van a dejar mentir, los más cotidianos. Matrimonio. ¿Cuántas peleas no hay entre el esposo y la esposa? Porque no se escuchan. Hablamos mucho, nos oímos mucho. ¿Y escuchar? Definición de escuchar, vuelvo a decir, prestar atención a lo que uno oye. Prestar, enfocarse. Y decía el pastor la semana pasada, porque Dios ha revelado a su Hijo en las Escrituras, tú debes escuchar atentamente la palabra de Dios. Atentamente. ¿Sabe cuántas peleas no se provocan? Padres e hijos. La relación yo creo que en un punto llega a ser muy distante. Y la palabra, y lo principal es que en ambas partes no se escuchan. El padre dice algo y el hijo nada más lo oye. El hijo dice algo y el padre nada más lo oye. Y en el trabajo, ¿cuántos errores no cometemos por no prestar atención a una instrucción? ¿Cuántos problemas no podemos evitar si realmente escucharon? Eso fue lo que estuvimos viendo. Esto fue lo que la semana pasada vimos. Pero ¿cuánto no hemos dejado de hacer por no escuchar? Si así es nuestro día a día, esto que les acabo de decir es nuestro día a día, ¿qué pasa en nuestra relación con Dios? Dios no nos pide nada de lo que no nos ha dado. Y en Juan ya hemos visto que Dios nos amó, que dio a su Hijo por el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué no hemos de escuchar su palabra? Si Dios nos escucha a nosotros, ¿por qué no lo escuchamos a Él? Santiago 1:22, en la traducción viviente, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Ponerla en práctica, de lo contrario, solamente nos engañamos a nosotros mismos. Escuchamos a Dios. Nuestra vida refleja eso que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo nos fue esta semana escuchando a Dios? ¿Cómo nos fue? ¿Qué Dios quiso esta semana de mí? ¿Qué pedía Dios esta semana de mí? ¿Qué quería Dios? ¿O solamente fue algo que sucedió? Hoy veremos esta magnífica garantía que nos da que Él nos escucha. Él nos pone atención. Sí, hermanos, el gran Creador nos pone atención. Él nos escucha. Él no nada más nos oye. Él nos escucha. Él nos escucha y lo vamos a ver. Y algo que usted tiene que entender, hermano, es que el mundo, que esta garantía nada más es para el creyente, porque el mundo, por más que pide, Dios no lo escucha. El mundo suplica, pide a Dios, y Dios no los oye. Dios no los escucha. Y usted tiene ese enorme privilegio. Si eso, hermano, no lo hace ser único, entonces no sé qué vamos a hacer. Pero Dios al mundo no lo oye. Dios sabrá en qué momento a cada uno de sus hijos los hará salvos, pero al general del mundo no lo oye. Solamente escucha a sus hijos. Y fíjese, hermano,
Voy a enlazar este versículo 13 que dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en nombre del Hijo de Dios. Ya Juan ha dicho en toda la carta que le está hablando a un grupo de creyentes, pero lo vuelve a reafirmar. Le escribo a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que creáis que tienes vida eterna. Y es importante entender que tenemos vida eterna porque eso nos lo ha dado Dios a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Pero sobre todo, hermanos, es para que creéis en el nombre del Hijo. Y entro en el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, ahí voy a parar. Que si pedimos alguna cosa, hermano, es el primer punto de esta. Si Dios, porque Dios te escucha, tú debes postrarte a Él en oración para presentar tus peticiones. Para eso nos escucha, para que nosotros vayamos a Él para nuestras peticiones, para que vayamos a Él y le expliquemos qué tenemos, qué nos pasa en nuestro día a día, qué necesito, qué le agradezco, qué es, cómo va esa oración, ese momento íntimo entre Dios y nosotros. Es para eso, para llevar nuestras peticiones. Pueden ser de agradecimiento, pueden ser de necesidad, puede ser lo que sea, hermano, pero usted tiene el privilegio de hincarse, arrodillarse y platicar con Dios. Su confidente. Su confidente. Entonces, hermano, véalo de este lado. Usted tiene al Creador del universo poniéndole atención. Cuando usted pide, Él lo escucha. Ahora, hice una pausa porque dije, si pedimos alguna cosa, pero fíjense lo más importante de todo, conforme a su voluntad, Él nos oye. No quiere decir que todo lo que digo, hermanos, se está contradiciendo, porque quiere decir que si yo pido y no es su voluntad, no me va a escuchar. Al contrario, Él nos escucha en todo, nos pone atención en todo, pero no nos responde como queremos que nos responda Él. Él responde conforme a su voluntad. Él responde para lo que es mejor para nosotros y para su plan perfecto. No es un cheque en blanco que el cristiano tiene, que va a ir a pedir todo lo que quiera, y quiere un carro, y quiere una casa. Él hace lo que más le conviene a usted. Él responde conforme a lo que Él en su plan le va a responder y le conviene a usted, que muchas veces es muy lejos de lo que nosotros pedimos. No va a responder a lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque Dios hace su voluntad en nuestras vidas, y la voluntad de Dios es perfecta para nosotros. Y el día a día de nosotros, y el pedir, y todos los días ir con Él, es para entender esa voluntad. Porque a lo mejor mis sentimientos, mi carne quiere algo, y Dios sabe que no es bueno para mí, y a lo mejor yo no lo entiendo en carne, pero si no voy en oración, si no estoy con Él y no lo busco constantemente, ¿cómo lo voy a entender? ¿Cómo voy a escucharlo? Él nos dice y nos da. Pero entonces, hermanos, si esto no nos lleva a arrodillarnos, a estar con Él, a buscarlo, porque sabemos que si pedimos y Él va a cumplir conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye, versículo 15, en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Quiere decir que todo lo escucha y todo lo tiene. Puede que responda antes o después, o ponle que nunca va a responder, pero en el ínter vamos a ir cambiando. Si nosotros escuchamos su palabra constantemente, nuestras peticiones día a día conforme a la voluntad de Él. Pero necesitamos escucharlo también. Bien dije, muchos de los problemas se generan porque ambas partes no se escuchan. Dios nos escucha todo el tiempo. Y mejor dicho, la relación de Dios y nosotros, la mayor parte del tiempo viene errada o fallando porque nosotros no escuchamos. Él nos escucha, Él nos ama. Yo normalmente allá en la casa tenemos ahí esa forma de que mis hijos, mi esposa y yo oramos antes de dormir. Pero en el rol le toca a Zoe. Isaac quiere, pero todavía no habla, pobrecito. Pero Zoe me sorprende cada vez que ora, porque a pesar de que su oración es muy sencilla, de repente me gozo más en su oración que en la mía.
Porque de repente le pongo, cuando ella empieza a orar, dice, gracias porque papá regresó. Y a mí se me olvidó agradecer porque Dios me trajo a la casa. Gracias porque comí. No digo qué comió, pero ella comió y está feliz. Y se lo agradece a Dios. Por eso dicen que el corazón de los niños es más puro que el del adulto. Pero es oración sencilla de agradecer las cosas que Dios nos da. A eso le llama sencillez de corazón. De repente queremos obras magníficas y todo en nuestras vidas para agradecer, cuando lo que todos los días nos da. Tan solo el hecho, hermanos, de haber despertado hoy, de estar aquí hoy. Y si usted pasó por esta enfermedad de pandemia ahora y está aquí, hermano, tiene más que agradecer. Hay muchos hermanos que ya no están por esta enfermedad, pero eso es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la razón, hermano? ¿Cuál debe ser? Decir que Dios no me escucha todo lo que yo pido. Amén por eso. Si Él me respondiera posiblemente todo lo que yo pido, a lo mejor me haría más mal que bien. No tenemos razón alguna, hermanos, para no ir a esto. Juan ya lo mencionó. La única razón que de repente podemos tener para no ir a la oración es que digamos que no estamos bien con Dios. Pero abogado tenemos para con el Padre, para que todos mis pecados sean perdonados y poder ir a Él otra vez. Lo dijo Juan en esta carta, en capítulo 3, 21, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Y si nos sentimos culpables de algo, pide perdón y se te dará. Entonces, porque Dios te escucha, tú debes postrarte a Él en oración y pedir por tus peticiones. Pedir por cada uno de ellos. El creyente conoce poco a poco la voluntad de la palabra de Dios y la va practicando día con día en su vida. Pero también, hermanos, es muy importante entender que nuestra oración no nada más es para nosotros, es compartirla con los demás hermanos. Y Juan lo dice en la siguiente parte, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿qué dice? No dice juzgará, no dice chismeará, no dice mira al hermano, no dice apuntar, no dice, hermano, de por sí la iglesia es atacada constantemente por las creencias que Dios nos da, como para que todavía internamente entre nosotros mismos nos estemos atacando. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Pero también no nomás es orar y pedir. Fíjese lo que dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Que si bien Mateo aquí está hablando de una disciplina más, una disciplina que va hacia la iglesia, pero la primera parte es con tu hermano, individual. Recuperar al hermano. Porque, hermano, si usted piensa que los creyentes no pecan y que no hay que orar por los pecados de los hermanos, ¿qué tipo de iglesia está yendo? El creyente también peca. Y es una decisión personal, ¿qué tanto quiero estar restaurando mi pecado? Pero es una decisión como hermano orar, más si yo sé que el hermano está en pecado. Juan ya no lo había dicho, Juan ya lo había mencionado, que el hermano ama a Dios, pero para demostrar que ama a Dios tiene que amar a su hermano. Y si usted no ama a su hermano, no es hijo de Dios. Y una manera de demostrar el amor al hermano es estar pendiente del hermano. Los pecados visibles son muy fáciles de distinguir y los que no se ven. Padres con sus hijos, es bien fácil ubicar y detectar un pecado visible y los que no se ven. Los que yo no veo de mi familia. No pido por ello. Es importante pedir por la salud de los hermanos, por las peticiones que ellos dicen enfrente de todos, por la enfermedad que escuchamos. Pero la salvación
Es algo dado para todos y entre todos nos debemos cuidar. Y por ende, cuando un hermano está en pecado, bien dijo Juan en esta carta, el hermano debe ser luz en tinieblas, pero un hermano en pecado no es luz, ni para la iglesia ni para el mundo. Y nosotros debemos ser luz para el mundo. Y si el hermano se está saliendo de esa luz, hay que volver a traerlo en lo que nos toca a nosotros. Porque Dios me escucha, yo puedo pedir por mi hermano. Porque amo a mi hermano. Porque no soy mejor que mi hermano. Porque yo también soy pecador igual que mi hermano. Y en vez de que me apunte a alguien de afuera, alguien que no es creyente, a mí me dolería más que al hermano lo apuntara a alguien de afuera y le dijera pecador, manchar el nombre de Cristo, a uno que conoce que por ser creyente sé que voy a pecar y sé que mi hermano va a pecar, por él pedir y que él pida por mí. Porque eso es entender que estamos en un cuerpo pecador. Si entendemos eso, no vamos a buscar perfección. El único perfecto es Cristo. Y la relación de orar por mis cosas se debe reflejar también en orar por la vida de mi hermano. Y si es visible ese pecado, si usted lo ve, y se dice en Mateo, ve y repréndele tú. Ve y gánale. Después vienen otras partes. Si no te hace caso, lleva a otro hermano contigo. Y si no le hace caso a otro hermano contigo, preséntalo a la iglesia. Y si la iglesia no le hace caso, pues bueno, tómalo como gentil. Pero ya es un proceso de disciplina. Pero en ninguna parte dice apúntalo, atácalo, oféndelo. Dice, ora por él. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Que aquí voy a aclarar la parte de que no sea de muerte viene por el contraste que hace y dice, y Dios le dará vida. Pero esto es para los que no cometen pecado que no sea de muerte. Entonces, hermanos, hay que orar por nuestro hermano en restauración. Y no necesariamente tenemos que saber que el hermano está en restauración. Es lo que decía. Todos tenemos batallas personales. Todos estamos a cuentas con Dios en ciertos pecados que están a Dios, porque ahí están entre nosotros y Dios. Usted pida por su hermano. No sabe qué tan dura batalla le está pasando, porque hay algunos que no lo expresan, pero batallas tienen muchas. Hay que orar por nuestros hermanos. Entonces, hermanos, porque Dios te escucha, tú debes postrarte ante Él en oración y pedir por tus cosas y por la constante restauración de tu hermano. Pero también porque en oración aceptamos su voluntad. Y a esta parte de voluntad me refiero a esta última parte que dice, vaya conmigo, terminamos este 16, dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no de muerte. Aquí, hermano, esta postura de lo que es pecado de muerte, hay muchas, muchísimas. Nunca encontré tantas posturas en algo de la Biblia como, ¿qué es un pecado de muerte? Hasta hablé con el pastor, yo le dije, yo tengo esto, yo creo que es esto, por el contexto, y el pastor, yo creo que esto. Pero algo entendí al final. Hay muchas posturas, pero lo que sí es claro, hermanos, es que no se refiere a una clasificación de pecado. Que no están los pecados normales, los regulares y los de muerte. No significa que haya una lista de pecados que si usted comete se va a morir. No va por ahí. Eso no es cierto. El pecado es pecado a los ojos de Dios. Por eso en el 17 dice, toda injusticia es pecado. Pero dice, pero hay pecado no de muerte. Pero este pecado no de muerte se refiere más a una disciplina de Dios para sus hijos. ¿Qué padre aquí es el que no disciplina a sus hijos? Disciplina a sus hijos. Hace referencia a Dios a esta disciplina que Dios tiene con su hijo. Que en ocasiones puede llegar a una muerte física. ¿Sí? Así es. Por eso nosotros debemos hacer nuestra parte y orar por él. Porque no sabemos qué batalla tiene el hermano con Dios. ¿Cuál pecado es? Hermano, no está en nosotros saber la voluntad de Dios, ni la línea. Pero este pecado
posiblemente que causó la muerte física. Y quiero decir muerte física porque acabo de decir que la vida eterna siempre será para el creyente. Una muerte física, todos tendremos nuestra muerte física, pero puede ser que Dios adelante la de algunos o esté en el plan de Dios quitársela por cierto pecado. Entonces, este pecado puede ser que ya llegó al límite de la tolerancia de Dios. Puede ser que Dios ya vio que el hermano está constantemente en este pecado y no se arrepiente y es duro y no quiere cambiar. Y Dios prefiere que el hermano pierda su vida física a que siga, puede ser dañando la iglesia, dañando la imagen, dañando el nombre de Cristo, porque la vida eterna la tiene. Pero hermano, nosotros no sabemos esa línea, no conocemos ese límite, solamente Dios lo sabe. Fíjese, Hebreos 12, 4 al 8. Lo voy a leer, dice: en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijos se les dirigen. Sí, así como Juan dijo, te hablo a ti, hijo mío. Aquí le está diciendo también, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. La disciplina que a lo mejor en lo personal sabemos. La disciplina que a lo mejor un hermano se acerca y me dice. La disciplina que a lo mejor dos hermanos ya me dijeron. No tomar a la ligera la disciplina. Porque el pecado es serio para Dios. Toda injusticia es pecado. El pecado no es algo ligero. Tan importante es para Dios el pecado que el único que pagó por nuestros pecados fue Cristo. No había nada más. No había otro medio, no había otra manera. El Antiguo Testamento se pasa hablando de sacrificios y maneras y formas solamente para demostrarles que no podíamos nosotros. No dependía de nosotros, sino de Dios. Entonces, hermano, dice, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Cuando nos reprende Dios, en el cuerpo nos deprimimos, nos molestamos, nos entristecemos, pero está cuidando de mí. El Padre está cuidando del Hijo, porque dice, porque el Señor disciplina a los que aman y azota a todo el que recibe como hijo. Los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no son hijos legítimos. En mi trabajo anterior había una frase donde decían mucha gente decía, si el patrón no te regaña es que ya no le interesa. Y sí, normalmente al que ya no regañaban, a los pocos meses lo corrían. Y es un ejemplo bien burdo el que estoy dando. Pero entendió lo que trato de decir cuando Dios nos disciplina. A veces es fuerte, a veces es sencillo, a veces es visible, a veces no entendemos su disciplina, o a veces nos quita la vida física. Porque Dios es soberano, omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Por qué de juzgar la manera en que Dios disciplina a su hijo? Entonces, hermanos, voy a leerle aquí unos comentarios que estuve viendo. MacArthur en su Biblia comentada en esta parte dice esto: podría tratarse de un pecado premeditado y no confesado que lleva a que el Señor determine poner fin a la vida de un creyente. Si un creyente se rehúsa a arrepentirse de un pecado y abandonarlo, esto puede conducirlo tarde o temprano a su muerte física como el resultado del juicio de Dios, como el resultado de la disciplina de Dios. Miguel Núñez dice, nosotros no tenemos categorías exactas de qué pecados llevan o no a la muerte, pero sí hay pecados serios para Dios que pueden llevar a la muerte. ¿Cuáles son esos pecados? No sé, hermano, ¿quiere escuchar la Biblia? La Biblia, Pedro mintió 3 veces. Y Ananías y Zafira mintieron y murieron. Los dos mintieron. ¿Por qué no murió Pedro y Ananías y Zafira sí? Porque no sabemos cuál era el plan de Dios. La Santa Cena, hablan de la Santa Cena que debemos tomarla de una manera decorosa y honrada y con respeto a Dios. ¿Cuántos no lo hacen y no han muerto? Versículo 30 de 1 Corintios 11 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen.
Y cuando dice muchos duermen se refiere a que muchos murieron por haber tomado indignamente la cena del Señor. Cuando hay un hermano enfermo, la Biblia dice, llama a los ancianos y que vayan a verlo, para que vean si esa enfermedad es por causa de disciplina o por una enfermedad normal. Porque dice Juan, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, pero no está haciendo referencia. Pareciera un contraste que Juan viene diciendo, Dios te da vida eterna, tú debes amar a tu hermano, ora por tus cosas, ora por tu hermano, y de repente, pero por estos pecados no pidas. No se refiere a que, no, olvídalo, no. Se refiere a que llega un punto donde nuestras oraciones, por algún hermano, Dios no las escucha, y no las escucha en su voluntad, porque Dios está tratando directamente con el hermano. Y puede ser muerte física. Y por más que pidamos y oramos, no vamos a ser escuchados, pero Dios está obrando en ese hermano. Está obrando en ese hermano. Entonces, no es una manera, disciplinar, no es una manera, no hay pecados exactos, puede ser toda la voluntad de Dios. Todo puede ser a como Dios quiera y mande. Y si no le gusta el quiere y manda, hermano, discúlpeme, pero si usted es creyente, debe aceptar la voluntad de Dios. Y en la carne, eso nos duele. En la carne, que alguien más me diga qué hacer y cómo hacerlo, me duele. Pero Dios quiere que por medio de Cristo nosotros escuchemos su palabra como Él nos escucha a nosotros. Y para que esta relación funcione entre Dios y nosotros y usted, debe ser recíproca. Y es recíproca no porque Dios nos falle, Dios nos ha dado todo. Recíproca porque nosotros somos los que constantemente estamos fallando. Dios nos disciplina de muchas maneras, ya lo dije. Puede ser personal, puede ser por medio de un hermano, puede ser, pero también va a llegar un punto donde hay que darle cuentas a Dios. Y muchas veces es antes de los tiempos finales. Aquí, hermano, lo importante y lo que nosotros debemos saber es, no sabemos cuál es el pecado, ese pecado de muerte. Puede ser ese pecado que nosotros le llamamos insignificante. Ay, es un pecadito, no pasa nada. A lo mejor ese pecado que usted ignora, que nunca ha querido arrepentirse, a lo mejor va a llegar un punto donde Dios en un futuro disponga que se convierta en pecado de muerte. Y la manera de disciplinarlo Dios, quitándole su vida, la mía, la que sea. Porque esta relación es constante, yo tengo que estar con Dios arrepintiéndome todos los días por mis pecados. Porque Juan nos ha venido explicando en esta carta cómo debe vivir un creyente. ¿Qué es un creyente? ¿Cómo se expresa un creyente? ¿Cómo es la vida de un creyente? Y Juan lo dice. Nos habló todos los pasajes anteriores de esto. Y ahora nomás nos dice, todo esto que te he enseñado, viene aquí. Tienes la certeza de que tienes vida eterna. Tienes la certeza de que Dios te escucha. ¿Qué necesitamos para arrodillar y pedir perdón? Para arrodillar y pedir por nuestras cosas. Arrodillarnos y pedirnos por todo. Hermano, el pecado es una cosa muy seria para Dios. El pecado es serio para Dios. Él no se lo toma a juego. Para Él no es juego. Por eso dice, versículo 17, toda injusticia es pecado. Todo es pecado. Dios es algo serio. Y a pesar de que ya pagaron por nuestros pecados y que nosotros somos salvos a los ojos de Dios, también tenemos una disciplina constante con Dios. Juan nos ha enseñado en esta carta que es un verdadero creyente. La voluntad de Dios puede ser quitarnos la vida por cualquier pecado en el que superemos el límite o que Dios diga hasta aquí, hermano, tu pecado. Por eso Juan dice, oren por los hermanos que están en pecado. Oren por ellos. Porque cuando sea pecado de muerte, ni tu oración va a hacer que Dios discipline como debe disciplinar a un hijo. Hermano, Dios te escucha y tú debes postrarte a Él en oración. Debes postrarte en oración en tus peticiones, en tu hermano, en su restauración y sobre todo para vivir su voluntad. Que para Dios la voluntad, para nosotros debemos entenderla como que es la mejor.
Es la única. El salmista decía en el pasaje, en el capítulo 18, versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él en sus oídos. Él nos escucha. Y acabamos de contar, y ya vamos, no encontramos la razón si todavía, hermano, no encuentro la razón para yo arrodillarme y pedir todo esto que acabamos de ver. Acabamos de cantar. El que nos está escuchando es el Rey de las edades. Es el Señor que nos salvó y nos invita a su trono celestial. Y lo único que tengo que hacer es arrodillarme. Sí, arrodillarme, me humillo, pero para amarlo más y más. Y si eso, hermano, no nos lleva a entender que la certeza de que tenemos vida eterna y que Dios nos escucha no nos da una paz como creyentes, entonces, hermanos, debemos empezar a escuchar más la palabra de Dios. Debemos empezar a analizarla más, porque los que estamos fallando en esta relación somos nosotros. No es Dios, somos nosotros. Porque Dios te escucha, tú debes postrarte ante Él en oración. Vamos a orar. Padre, te agradezco porque nos has demostrado siempre que nos amas, en cada enseñanza, en cada plan, en tu sabiduría, en tu plan perfecto, nos has considerado a nosotros. Ayúdanos, Padre, a mejorar esta relación, pero que nosotros mejoremos nuestra relación contigo, que sea la base de todo lo que necesitamos. Ayúdanos a que antes de cualquier situación, de buscar cualquier solución, te busquemos en oración. Pidamos tu consejo, en confidencia te busquemos. Gracias, Padre, porque también tu amor nos demuestra que estamos aquí, algunos físicamente, otros virtualmente, pero tú nos cuidas y nos proteges. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.